escuelas, de esta presencialidad, en cómo fortalecer, en cómo promover una palabra que Fernando nos va a hablar hoy mucho y es el liderazgo para lograr sacar las estrategias adelante. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos panelistas, bienvenido Fernando y te doy la palabra. Muchísimas gracias, Andrea, y aprecio mucho este interés tuyo y de la Fundación Empresarios por la Educación en promover una conversación sobre cómo apoyar un liderazgo eficaz en esta pandemia que se está alargando y que va a durar un tiempito, ¿verdad? Cuando tuvimos la primera reunión ya hace un montón de tiempo, pues teníamos la ilusión de que esto a lo mejor en 3 o 4 meses estábamos de vuelta en las escuelas y a lo mejor vamos a estar de vuelta en las escuelas, pero no como nos lo habíamos imaginado. Entonces, en ese contexto, yo quisiera nada más decir algunas palabras. Si me pudieras permitir compartir mi pantalla, quisiera nada más presentar 2 o 3 ideas para sentar las bases de nuestra conversación. Vamos a ver si puedo. Creo que lo tienes habilitado. No, dice que está Ya, no habilitado. dame un Eh, segundo y ya te uh-huh. ¿Ya te sale, Lucía? ¿Ya Ahora podías sí, habilitar? ahora Sí, sí, ahora perfecto. sí. Ok, perfecto. ¿Pueden ustedes ver en este momento mi pantalla? Sí, señor. Dice, Ok, Sí, señor. dame un segundito para ir al comienzo. Entonces, bueno, uno de los temas que nos convoca es este librito que creo que han recibido todos los que nos acompañan hoy, que contiene las reflexiones de una serie de líderes educativos de sistemas, entre ellos la ministra de Educación de Colombia, la secretaria de Educación de Bogotá, la ministra de Ecuador, la ministra de El Salvador, etcétera. En el cual ellos analizan de qué manera esta pandemia, qué desafíos ha representado a su propio liderazgo y dan ideas de qué es lo que han hecho y de cuáles son los caminos que ellos se imaginan para seguir bandeando esta situación. Pero lo que yo quisiera proponer que conversáramos hoy, más que describir qué impacto ha tenido esta pandemia en el liderazgo, es, bueno, cómo promovemos un renacimiento educativo durante la pandemia? Es decir, cómo empezamos a pensar no solamente en educar durante este momento de emergencia, sino en atender a lo que viene después. Y voy a tratar de explicar en los próximos minutos por qué me parece tan importante pensar en este asunto del renacimiento educativo. Si nos vamos al año pasado, digamos, en Colombia, como en el resto de muchos países en el mundo, ciertamente en América Latina, había 6 desafíos relacionados. Este era el mundo antes de la pandemia. Había desafíos educativos de que los estudiantes ni estaban aprendiendo todo lo que tenían que aprender, ni estaban aprendiendo todos, ni estaban aprendiendo bien. Y luego había 5 desafíos sociales relacionados con esto. El desafío de la inclusión, de la desigualdad, el de la competitividad, el desafío social, en algunos lados expresados en formas de violencia, el desafío de la gobernanza democrática y el desafío climático. Y esos son los desafíos a los cuales las escuelas estaban tratando de responder. Es decir, la razón por la cual las sociedades ciertamente latinoamericanas habían hecho tanto esfuerzo en las últimas décadas en materia educativa, no era como un fin en sí mismo, era para atender a estos desafíos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significaba desarrollar la capacidad de las escuelas de enseñar bien y lo que hace falta y a todos? Bueno, lograr que la gente se pusiera de acuerdo sobre qué es lo que había que enseñar, lograr una visión compartida que se tradujera en prácticas efectivas, es decir, cambiar la cultura escolar. En eso estábamos, ¿verdad? Ese es el propósito de la iniciativa a la que se refería Andrea, la Iniciativa Global de Innovación Educativa, es entender qué significa cambiar la cultura escolar. En particular, qué significa cambiar la cultura escolar para promover las capacidades que hacen falta en el siglo XXI, para que la educación sea relevante al siglo XXI. Y avanzamos esta misión a través de 3 tareas relacionadas. Hacemos investigación aplicada, promovemos diálogos informados que se traducen en publicaciones como esta, y tratamos de desarrollar herramientas que le ayuden a un maestro, a un rector a decir, bueno, ¿y qué hago distinto el lunes próximo? Si yo tuviera que sintetizar, digamos, todo lo que hemos hecho, ¿en qué se traduce? Se traduce en esta lámina. Se traduce que hay que lograr escuelas que tengan la capacidad de aprender. ¿Y qué significa? O sistemas educativos, ¿verdad? ¿Qué significa una escuela que tenga la capacidad de aprender? Bueno, una escuela donde hay una visión compartida entre todos los que están ahí en que todos tienen que aprender y tienen que aprender las competencias que importan para el siglo XXI. Y esa visión compartida tiene que ser construida de forma participativa, incluyendo a todos los que están en la escuela y a la comunidad escolar. Para lograr eso, hay que crear condiciones de formación profesional continua. Hay que enseñar a la gente a trabajar en equipo y a colaborar,
hay que promover una cultura de indagación permanente, de investigación, de exploración, de innovación. Hay que armar sistemas que permitan capturar e intercambiar conocimiento y buenas prácticas. Hay que hacer que la escuela se abra al ambiente externo y aprenda de fuera y con fuera. Y hay que modelar y cultivar un liderazgo que en sí mismo aprende. En una síntesis, estos son las 7 ideas que hemos aprendido en los 7 años que estamos trabajando. Y bueno, estos 7 años se han traducido en estos 6 libros que presentan varias investigaciones, en estos 2 que serán publicados en las próximas 2 semanas, precisamente ambos relacionados con la pandemia. El primero es cómo implementar reformas educativas que nos permitan construir un renacimiento después de la pandemia. El segundo, qué papel pueden jugar las universidades para apoyar a las escuelas primarias y secundarias a atender el tema del cambio climático. De esos libros, estos están traducidos al español, varios de ellos disponibles en el portal del Ministerio de Educación de Colombia. En este momento les voy a dar el enlace. Estos 2 los presentamos recientemente. Aquí están los enlaces donde pueden descargarse estos libros. Son ambos programas de formación de desarrollo de las capacidades de los profesores. Bueno, estos diálogos informados consisten en hacer visible el conocimiento que han adquirido quienes lideran sistemas educativos a partir de ese liderazgo. Por ejemplo, una de nuestras publicaciones recientes se llama Cartas a un nuevo ministro de Educación, en las cuales Cecilia María Vélez y otras personas que han liderado reformas educativas ambiciosas dicen, bueno, ¿qué aprendí yo haciendo esto? ¿Qué me hubiera gustado saber el primer día en el trabajo? Y este librito que estamos presentando hoy corresponde a este tipo de actividades. Tenemos además un par de cosas que hemos publicado relacionadas con la pandemia. Y luego final, bueno, estos son los 2 libros recientes, de reciente publicación, los 2 en español, y estos son los materiales prácticos que hemos producido para orientar ese trabajo colaborativo en la escuela, promover esa cultura de indagación, etc. En estos enlaces están disponibles la mayoría de estos materiales, los que están en español, en el portal del Ministerio de Educación. El segundo, en verdad, no viene a cuento con lo que estamos hablando, pero son unos libros de cuentos para niños. Bueno, llega la pandemia, el 11 de septiembre dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 es una pandemia y los gobiernos dicen, ok, hay que cerrar las escuelas. Y con el cierre de las escuelas, ¿qué pasa? A través de 3 mecanismos, esto empieza a impactar la oportunidad de aprender. ¿Cuáles son los mecanismos? Primero, se suspende la capacidad, la posibilidad de encontrarse cara a cara. Y a pesar de que hay enormes esfuerzos, ¿verdad? De crear modalidades multimedia, de seguir enseñando, esos no funcionan igual de bien para todos y representan un cambio enorme, muy rápido, de que los maestros tengan que reinventar cómo enseñar, qué aprender, y los alumnos tengan que reinventar cómo aprender. Además de eso, hay un impacto en las familias, económico en primer lugar, pero además de salud, psicológico. Y luego hay un impacto en la capacidad fiscal del gobierno nacional, de las entidades territoriales y de las municipalidades, porque de repente hay esta nueva necesidad de salud pública. Y resulta que en la medida en que esta pandemia se va a extender, por lo menos el segundo y el tercer impacto se van a prolongar un tiempo, se van a prolongar un par de años, si no más. Bueno, ¿en qué condiciones se encuentran las escuelas? Estos son datos de la última administración de la encuesta TALIS de la OCDE en relación a cuán bien preparados estaban los maestros para utilizar las TIC, ¿verdad? Entonces aquí están los países de América Latina que participan en el TALIS. Bueno, resulta que no todos los maestros se sentían tan bien preparados. Es una bendición que el 60% lo estuvieran, pero ¿y qué pasa con el otro 40%? En la misma encuesta le preguntaban a los maestros, ¿y usted le da a sus estudiantes oportunidades de utilizar las TIC? Y bastantes, pero no todos, ¿verdad? Entonces, ni todos los maestros estaban preparados, ni todos los alumnos estaban acostumbrados a utilizarlo. Y esta era una pregunta a los directores de escuela, donde se le preguntaba en qué medida, perdón, aquí dice porcentaje de maestros y es incorrecto eso, y además es una J, no una G, ¿verdad? Los directores que dicen que la infraestructura tecnológica es inadecuada. Pues son bastantes, ¿verdad? En Colombia, 3 de cada 5. Entonces, la gran pregunta es, ¿y será que esto se va a traducir en una nueva década perdida? Porque evidentemente si la gente deja de aprender durante 2 o 3 años y si las posibilidades de aprender se reducen para una parte de la población y esta generación termina siendo peor educada que la generación anterior, pues esto se va a parecer a la década de los 80, ¿verdad?
Y yo creo que esa es la razón por la que Naciones Unidas y otros han estado diciendo, bueno, aquí hay que entender que esto es una crisis muy profunda, no solamente de salud, económica, humanitaria, de seguridad, de derechos humanos, que ha afectado a la gente y que va a requerir la solidaridad de toda la sociedad, de todos los gobiernos y todo el mundo. Em, Ahora, cuando yo pienso en qué necesitan hacer las escuelas para construir mejor, como invita a hacer Naciones Unidas, pues van a necesitar capacidad institucional, las escuelas y los sistemas, ¿verdad? ¿En qué consiste la capacidad institucional? Pues consiste en tres cosas: en plata, en gente y en buen liderazgo. Sin plata es muy difícil hacer cosas, pero sí, claramente va a haber menos plata porque va a haber una recesión económica y eso va a disminuir la capacidad fiscal de los estados. Recursos económicos son los equipos docentes y el personal administrativo también, ¿verdad? Y luego liderazgo, que es esa condición tan esencial, más importante en situaciones de crisis, ¿verdad? Y ese es el tema de nuestra conversación hoy. El tema de nuestra conversación hoy es: ¿cuál liderazgo? ¿Qué tipo de liderazgo es necesario? No solamente para atender a la emergencia, no solamente para resolver el problema del 20% o el 40% de los niños que no tienen WhatsApp, sino para asegurar que durante este tiempo, que va a ser largo, seguimos trabajando en los temas que eran prioritarios, esos 6 desafíos a los que me refería, ¿verdad? El educativo, conectado con el de inclusión, con el democrático, con el de competitividad, con el de desigualdad, etcétera. Y ahí quiero yo regresar a esta síntesis de lo que hemos aprendido en 7 años que hace falta. Es decir, cómo asegurar que durante esta pandemia seguimos desarrollando la capacidad de las escuelas de construir una visión compartida, centrada en capacidades del siglo XXI, de forma participativa. Seguimos desarrollando continuamente a todo el personal, promoviendo la capacidad de aprender juntos y en colaboración, promoviendo una cultura de indagación, creando sistemas para capturar e intercambiar, aprendiendo con y en el ambiente externo de la escuela y modelando y cultivando un liderazgo que aprende. Yo creo que paradójicamente, la pandemia a lo mejor ha creado una oportunidad de hacer más visibles estas cosas, de hacer más visible cuán esenciales son estas características y no olvidarlas. Pero bueno, ese es el tema de la conversión de esta tarde. ¿En qué medida podemos hacerlo y qué haría falta? ¿Qué haría falta si pensamos que este es un momento que requiere de la solidaridad de todos, ¿verdad? De los empresarios a quienes convoca Empresarios por la Educación, del conjunto de la sociedad? Podríamos identificar hoy qué es necesario para apoyar un liderazgo que pueda hacer eso, que pueda construir escuelas que siguen aprendiendo. Así que como yo no tengo las respuestas, sino las preguntas, le paso la palabra a Cecilia María. Que también tiene más preguntas que respuestas, pero yo creo que eso es lo interesante en este momento que nos tocó vivir. Yo venía en una reflexión importante sobre lo que eran las tendencias que se nos estaban presentando en el mundo, este cambio tecnológico, esta conectividad, este cambio demográfico, el cambio climático, todas cosas que influyen el cambio de los muchachos, porque obviamente estamos enfrentando muchachos muy diferentes a los que se enfrentaban antes, muchachos más autónomos, no muchachos buscando estabilidad, sino buscando cosas distintas, todos estos millennials que piensan tan distinto. Veníamos en esa reflexión y llega la pandemia. Y la pandemia puede ser, dijéramos, y obviamente empieza toda esta reflexión sobre lo difícil que es la pandemia, sobre lo difícil que es establecer relaciones con los estudiantes cuando estamos, dijéramos, es decir, cuando no nos vemos, cuando había que llegar a estudiantes, unos que tenían capacidades, dijéramos, de conectarse, pero otros que no tenían capacidad de conectarse. Llega esta pandemia y realmente nos voltea el mundo y nos dice, bueno, aquí estamos en un mundo distinto, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que es una oportunidad maravillosa. Y como decía, y como decía Fernando, pues yo creo que los problemas son los mismos, los problemas de la educación para enfrentar cómo desarrollamos las competencias de los muchachos para enfrentar el mundo, el siglo XXI son los mismos, pero dijéramos que la pandemia nos pone en una circunstancia distinta que yo creo que genera obviamente problemas muy graves. O sea, esto de no tener relaciones sociales, de no relacionarse los muchachos, de no relacionarse los maestros con los muchachos personalmente. Yo entiendo que es un problema muy distinto, muy difícil, pero yo sí creo que también es una gran oportunidad.
Y es una gran oportunidad porque obviamente los maestros, que siempre pues habíamos estado ya como diciendo, bueno, aquí hay que plantear la tecnología. Yo me acuerdo hace más o menos 18 años planteando, no, los maestros tienen que aprender a manejar la red, tienen que aprender cómo manejar esta tecnología, pero eso era una cosa dicha desde el ministerio y por la urgencia, pues o por la importancia de que la asumieran, a ya enfrentarlo como una urgencia, o sea, la urgencia que tuvieron los maestros de decir, ¿dónde están mis estudiantes? Ya no están en la escuela. ¿Cómo me conecto con ellos? ¿Cómo me relaciono con ellos? Puede ser a través de los computadores, a través de un teléfono, a través de mandarles las guías, a través de la televisión. A mí me parece que eso fue una oportunidad maravillosa porque puso a las instituciones educativas en una situación distinta. Y yo lo que creo es que el siglo XXI nos está enfrentando con una cantidad de cosas inciertas. O sea, nos tenemos que plantear en un mundo en donde hay unas tendencias, donde el mundo cambia cantidades y que no lo podemos enfrentar con la escuela tradicional, con la escuela que siempre se establecía, que sabíamos que debía ser, sino con una escuela que probablemente no sabe muy bien cómo actuar. De manera que yo pienso que eso es un reto importante que han tenido que enfrentar las escuelas. Yo no niego que hay muchos problemas y empieza todo el problema de los atrasos que van a tener los niños, de los niños que no se pudieron vincular, de las inequidades. Yo soy totalmente consciente de eso. Sin embargo, yo también siento que esto nos da una gran oportunidad de ser creativos, de ser distintos. Todos estos maestros que por distintas edades que tengan, dicen, pues yo tengo que enfrentar el problema del WhatsApp, a ver cómo es que funciona esto, cómo funciona el Zoom, a ver, présteme herramientas tecnológicas, a ver cómo yo me acerco a los estudiantes y cómo realmente se enfrentan a un mundo que de pronto ellos no tienen controlado y de pronto hay muchas cosas que no saben. A mí me encanta una frase que pues alguna vez leí que decía Papert, y era que con el constructivismo, pues los niños construían, partían de un problema y llegaban a una solución, y ellos mismos llegaban a la solución, el maestro los acompañaba, pero el maestro sabía dónde iban a llegar, y que en el mundo del siglo XXI ni el maestro sabe dónde vamos a llegar. De verdad que este momento de crisis lo que nos enfrenta es una problemática en donde nadie sabe dónde vamos a llegar y eso genera mucha más creatividad, muchas más posibilidades de generar cosas distintas. Entonces dijéramos que primero la tecnología, después la innovación, porque tienen que crear cosas distintas. Imaginarse una escuela en donde los niños no están allí al frente, en unos pupitres, en donde el maestro está al frente, sino que es una escuela rarísima, o sea, en la que pueden llegar a través del WhatsApp o de la tecnología, en donde tienen que involucrar a la familia. Siempre habíamos hablado de la familia, pero es que ahora no hay forma de escaparse a que la familia tiene que participar en el proceso educativo. De manera que todas esas son posibilidades de cosas que habíamos pensado en educación que se están volviendo urgentes. Esas son grandes posibilidades que nos da la pandemia y yo creo que para los líderes educativos utilizar estas cosas y realmente volverlas en estrategias estructurales del sistema que nos permitan realmente acelerar cambios que ya veníamos dando, pero que no, pues que obviamente teníamos la resistencia de los maestros, pues la necesidad, sí, obviamente la tecnología, pero eso va a llegar, eso va llegando, en fin, en este momento nos pusieron en el disparadero, o la usa, o usted genera cosas distintas, o no tiene posibilidades de enganchar a los niños. Yo sé, y soy muy consciente, que muchos maestros están utilizando de la manera tradicional la tecnología, pero de todas maneras este esfuerzo por utilizar la tecnología, y ellos lo van a ver en la práctica, cómo es que la tecnología no, por sí sola no puede resolver el problema, sino que hay un cambio del modelo educativo. Entonces yo creo que eso es innovación, tecnología. El tercer punto que a mí me ha parecido maravilloso es esa importancia de la institución educativa. Yo he visto los secretarios de educación, y aquí hay unos buenos representantes de las secretarías de educación e inclusive unos buenos representantes que habían oído las instituciones educativas, pero que en este momento no hay posibilidades de trabajar en el sector educativo sin oír lo que está pasando en las instituciones,
porque además las instituciones enfrentadas a problemas distintos, instituciones rurales que han tenido que empezar por repartir el alimento, pero también mirar dónde es que están los niños, cuáles son los problemas de los niños, qué nivel de conectividad tienen, o si vamos a ir por la televisión, en fin. Se centra otra vez esas necesidades en la institución educativa y a mí me ha dado mucho gusto ver el Ministerio de Educación o las Secretarías de Educación respondiendo a las instituciones educativas y no lanzando prescripciones de cómo van a actuar ellas. O sea, pues sí, obviamente que lanzan prescripciones, pero han tenido que oír mucho la institución educativa. Y si algo a mí me faltaba, dijéramos, cuando fui ministra de Educación, era cómo la prioridad está ya en la institución educativa y cómo volteamos este sistema para que todo el sistema esté apoyando la institución educativa, que adicionalmente está apoyando al estudiante. Yo creo que, y para terminar, ese quinto factor que a mí me parece importantísimo, es que los profesores se tuvieron que enfrentar al problema dónde se ubica este niño, qué capacidades tiene, dónde está su familia, cómo me comunico con él con WhatsApp, cómo converso con él. Y el estudiante obviamente sale como el centro del sistema. Entonces, realmente eso que todos tenemos la ilusión, todos hablamos de eso, de que el centro de la educación es el estudiante, está saliendo en toda su importancia, porque es que la verdad es que inclusive seguir los niños, esperar que no se salgan del sistema, cómo los engancho, si estarán aprendiendo o no, me comunico con los padres, eso vuelve a poner el protagonismo de los estudiantes en toda la esencia del sistema educativo. De manera que eso es a lo que están enfrentados los líderes de educación y yo creo que es maravilloso, es muy retador y yo creo que no es solamente cosas que van a generar o que generó la pandemia, sino cambios estructurales que nos van a servir para salir de esta pandemia que obviamente va a generar unos problemas enormes en los niños en este periodo, pero también unas oportunidades maravillosas de mejorar la calidad del sistema educativo de nuestros países. Muchas gracias, Cecilia. O sea que la pandemia no solamente disparó la necesidad de innovar, sino que nos cambió el esquema de cómo estaba orientada la institución, de un esquema donde todavía era posible tener la ilusión de que la institución estaba gobernada desde un centro y de ahí abajo se enviaban, digamos, hacia abajo directivas a decir no, la institución está centrada en el niño y en el aprendizaje del niño y alrededor de él tienen que estar los maestros y los directores tienen que apoyar a los maestros y las autoridades educativas tienen que apoyar a los directores y a las instituciones. Vamos a escuchar cómo se ve eso desde un secretario relativamente nuevo, César López, secretario de Cundinamarca, que entiendo que no hace demasiado que eres secretario, pero ¿cómo ves tú los desafíos que como secretario te genera esta pandemia y cómo responde a estas ideas que tiene Cecilia, de que esto te cambia el esquema de cómo pensar qué significa liderar efectivamente? Muchísimas gracias, Fernando, Andrea, por la invitación, a los compañeros panelistas. Sí, relativamente nuevo en este cargo. Llevamos 1 mes y 15 días como secretario de Educación. Tuve la oportunidad previamente de estar en La Nación con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar desde el otro lado, tratando de reaccionar, que fue en primera instancia lo que prontamente, rápidamente y creo yo que acertadamente se hizo desde el Gobierno Nacional con los decretos, las normas, los cambios en regulación. Vi cómo el programa de alimentación escolar iba creciendo y se iba convirtiendo en un elemento fundamental para mantener a los niños dentro del sistema y cómo esas modificaciones que se hicieron permitieron que inclusive se convirtieran en un canal. Y yo eso también lo quiero resaltar como lo hace la doctora Cecilia María, y es cómo se han generado unas nuevas oportunidades y cómo con la innovación, con este componente que por naturaleza tiene el ser humano, de estar evolucionando, de estar encontrando caminos y soluciones, se fue dando. Entonces, como por ejemplo, a través de las entregas del programa de alimentación escolar nos íbamos conectando más con las familias, con los estudiantes, y cómo se iba aprovechando para llevar el material educativo en donde no teníamos la posibilidad de estar conectados. Dentro de estas reflexiones que hacemos, es claro que la tecnología es necesaria. Es claro que la tecnología, que esto nos va a empujar muchísimo el mirar y evaluar nuestros modelos educativos, nuestros modelos de llegar al estudiante, nuestros modelos de ver la escuela, pero también es claro que la tecnología no es nueva y que ya se estaba convirtiendo en un elemento
diferenciador que no podemos dejar que continúe generando brechas. Entonces, para nosotros los secretarios de educación, por supuesto, es un desafío enorme poder responder a una heterogeneidad de situaciones y condiciones que se tienen en el territorio. Cundinamarca particularmente tiene 116 municipios, 108 certificados que están en cabeza de este secretario, de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con diferencias enormes. Tenemos unas condiciones de unas instituciones educativas muy similares, por ejemplo, las de Bogotá, y otras que se parecen muchísimo más al llano, que están más cercanas al Meta, que inclusive para llegar allí es más fácil llegar por el Meta que por la región central, digamos, del país. Entonces, entender y comprender. Sabemos que es complejo reaccionar, porque eso es lo que hicimos al principio, reaccionar. Tratar de no paralizarnos, buscar soluciones y emprender caminos. Para mí, ¿qué es importante promover, no solo en los secretarios, sino quienes están en este momento poniéndole la cara a esta crisis, que son los rectores, los líderes de las instituciones educativas? Promover el compartir ese liderazgo, pero inicialmente una flexibilidad en el mismo liderazgo. Y no me refiero a un tipo u otro. Yo creo que antes de la crisis, todos los que hemos tenido que ejercer un rol de liderazgo de una u otra forma, ya teníamos un estilo, por así decirlo, que consideramos nos funciona. Cuando yo hablo de flexibilidad es que siento, y lo he vivido, que debemos migrar hacia el otro estilo o hacia otros estilos de liderazgo. Por ejemplo, si mi estilo de liderazgo es hacia la microgerencia, hacia tener que ver a las personas, hasta el saber diariamente, semanalmente qué es lo que están haciendo y me cuesta soltar los equipos, seguramente en esta crisis tengo que hacerlo. Por el contrario, si mi estilo es más dejar volar a los equipos, no controlar tanto, no hacer tanto seguimiento y me funciona, es muy probable que yo tenga que migrar hacia el otro lado. Entonces, para mí, uno de los elementos fundamentales debe ser el flexibilizar el estilo de liderazgo. No es cambiar la esencia de ese líder, porque entre 275 rectores que tiene Cundinamarca, en los municipios no certificados, hay de todo tipo de liderazgo. Y son liderazgos que están funcionando muy bien. A mí me gusta resaltar una de las experiencias que nosotros asumimos en este momento con la gobernación, y es ver cómo los rectores buscaron, por ejemplo, el apoyo en las emisoras comunitarias, una red de 42 emisoras comunitarias. Y lo que hace la Secretaría de Educación cuando ve eso es decir, ¿por qué no formalizamos este ejercicio y lo institucionalizamos? Que deje de ser un ejercicio exclusivo de gestión de un rector o unos rectores que han avanzado y que van solos, que al contrario, en lugar de pedirnos, nos piden que les dejemos hacer. Y eso también hay que fomentarlo. Y yo creo que eso debemos hacerlo desde los roles que tenemos nosotros, y es identificar quiénes nos pueden apoyar. Se resalta siempre el trabajo en equipo y no podemos hacer las cosas solos. Y yo creo que esto ha demostrado más que nunca esa necesidad de contar con otras personas, de contar con otros modelos, de entender otras dinámicas. Es una experiencia particular que se tiene en Cundinamarca, que por supuesto nos falta evaluarla, ver qué impacto tienen. No nos podemos obsesionar en este momento por el aprendizaje, por no dejar caer las pruebas. Yo creo que hay otras cosas fundamentales en este momento. Dentro de mis principales preocupaciones actualmente está la deserción escolar, el hacer seguimiento a los estudiantes. Creo que el mantener conectadas a las familias, y no hablo de la tecnología, sino del contacto con ellos, es fundamental, es clave, es algo que debemos incentivar en toda la comunidad educativa, no solo en quienes lideran los sistemas, sino quienes están en el día a día. Nosotros no podemos generar una entrega, por ejemplo, del programa de alimentación escolar sin la presencia de los maestros, y no es porque necesitemos que ellos lo entreguen, es porque ellos son los que conocen a las familias, ellos saben cuáles son sus problemáticas, ellos son los que cuando el estudiante viene y no ha entregado una guía de trabajo durante el último mes, le dice qué pasó, por qué no has entregado, por qué no has enviado las tareas, por qué no te has podido conectar, y eso nos va permitiendo generar soluciones. También creo yo que es importante generar redes de ejercicio y de colaboración para fortalecer esos liderazgos, porque muchas veces, y nosotros también como seres humanos, la autocrítica tal vez es de la más fuerte que tenemos. Y lo he visto yo con mis colegas secretarios cuando contamos lo que estamos haciendo y decimos, vea, yo creo que no lo estoy haciendo tan mal, creo que nos damos también muy duro, nos planteamos muchas veces y nos quedamos en las limitaciones, pero no vemos las oportunidades y nos desesperamos. También eso es algo que yo creo que debemos acompañar desde la Secretaría, crear esos espacios para compartir, y no es para generar modelos para que posteriormente se vuelva el modelo de todos, que lo que funciona en una escuela se vuelva el modelo de todos, no, para nada, sino compartir esas experiencias
Hoy, por ejemplo, en el trabajo con rectores, nuestra obsesión también es conectar, llegar cada vez más a lograr algún tipo de conectividad con los estudiantes. Y algunos rectores me dicen, ya lo hice. Busqué los medios, busqué cómo llegar, encontré las formas y lo que hacen es compartir ideas con los otros colegas. Entonces creo yo que el compartir los estilos de liderazgo, los éxitos y los fracasos. Y ese es otro mensaje que yo quiero dejar acá y es que vamos a fracasar. Es claro que vamos a fracasar en muchos de los propósitos que nos pongamos durante esta pandemia y posterior a la pandemia. Pero eso no nos debe asustar y no nos debe paralizar para no hacer. Creo yo que el no tener propósito, que como lo hablábamos previo a conectarnos, no podemos quedarnos simplemente en tapar goteras, sino en tener propósitos y en continuar con los procesos, en continuar con las metas, seguramente cambiar. Seguramente ya la obsesión no va a ser, o bueno, o nuestros planes y nuestros objetivos no serán unos, serán otros, pero mi llamado hacia el liderazgo educativo es, tenemos que tener propósitos, tenemos que continuar y tener unos niveles de frustración y tolerancia hacia la frustración importantes, porque en cabeza de las personas que lideran estos sistemas se soporta toda una comunidad educativa. Eso no significa que tengamos que ser infalibles, superhombres, supermujeres y demás, porque pues no lo somos. Somos seres humanos todos y todos tenemos esos momentos también de debilidad. Creo yo que por allí podríamos estar hablando de cuáles son los desafíos que yo veo en términos de liderazgo, lo que tratamos nosotros de apoyar desde Cundinamarca, desde el departamento. Hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimas cosas. Algo que también quiero dejar y es que tenemos que asumir la situación que nos tocó. Las cosas en este momento ya cambiaron para siempre, tal vez los próximos 10 años van a ser 10 años complejos en retomar, en volver a reescribir páginas que ya estaban escritas. La cobertura, por ejemplo, la cobertura de cierta manera ya había llegado a unos niveles muy importantes, ya nos estábamos entrando particularmente en las transiciones, en la media, en la primera infancia y demás, pero es algo que tenemos que volver a retomar, pero tenemos que asumir, y ese también es el mensaje, no nos podemos paralizar esperando que todos los recursos se den porque nunca se van a dar. Es simplemente imposible, sino asumir, replantear los objetivos, plantearlos, tener unas metas, establecer unos procesos e iniciarlos. Creo yo que hacia allá debemos trascender, creo yo que sí, cambia el ejercicio de liderazgo, pero también cambia el ejercicio de la interacción uno a uno. Ah, bueno, y antes de terminar, sí quiero resaltar algo que decía la ministra Cecilia, y es que esto inclusive nos va a ayudar a hacer unas reformas y unos cambios que de otra forma no se hubiesen dado. Creo yo que las reformas educativas tal vez son las más difíciles de lograr, son las más complejas. Una reforma tributaria se decreta y se hace. Una reforma educativa necesita el consenso, por así decirlo, una comunidad educativa, trabajar con los maestros, los padres de familia, los estudiantes, nosotros, los secretarios de educación, y no se puede desarrollar de una forma tan sencilla. Yo creo que las reformas educativas es de las cosas más complejas que existen en política pública, pero esto ya nos dio un empujón muy grande, nos introdujo a las tecnologías, a las nuevas tecnologías y a las notas nuevas, como por ejemplo el caso de la radio. También nos pone a replantear los currículos, los PEI, en tal vez en fijarnos más en lo fundamental y lo clave, y es posible que esto nos dé una oportunidad para que no desperdiciemos tanto recurso, que a veces lo hacemos, en diferentes aspectos, y creo yo que también puede ser una oportunidad para que demos inclusive saltos que de otra manera no los hubiéramos podido dar, Fernando. Muchísimas gracias, César. Y qué interesante esa idea de cuidar y cultivar el liderazgo, ¿no? Creando estas redes de apoyo que le permitan a la gente circular conocimiento rápido, que le permitan a la gente cuidarse y entender, bueno, que esto va a ser difícil para todo el mundo. César Ocoró, yo creo que nadie en mejor condición de evaluar el impacto de la pandemia que César, porque César resulta que fue rector de un centro cuando no había pandemia y después estuvo de subsecretario y ahora vuelve de rector de centro en pandemia. O sea que tienes claro el experimento, la película antes y después. César, desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado para un líder educativo y qué es necesario y qué se puede hacer para apoyar a quien está en tu posición en este momento a que lo haga de la mejor manera posible para seguir fijándose metas y para hacer lo mejor de esta posibilidad y de verdad sentar las bases de ese renacimiento del que estamos hablando? Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes a todos y todas. Pues como tú dices, nosotros estábamos repensando en la escuela. Yo creo que en Colombia
en general, unos con mayor o menor profundidad desde el nivel central, con la señora ministra, que siempre está como un paso también adelantada en esa situación. Somos afortunados en ello, con todo el personal que está al lado de ella, y nosotros también a nivel local de las instituciones educativas estábamos repensándonos la escuela. Nosotros llegamos a una institución nueva y dijimos, bueno, porque además era nueva, porque yo creo que soy la institución más joven de Colombia, llevamos 8 meses, porque antes estábamos en otra institución, antes de ir a la Secretaría de Educación, que tenía 85 años, y vinimos a una que era jovencita, entonces nos tocaba, y estábamos repensándonos qué íbamos a hacer, cómo lo que estábamos pensando en hacer, cómo hacerlo, cómo llegar de la mejor forma. Sobre todo estábamos hablando y estábamos refiriéndonos a los aprendizajes. Eso tan importante, cómo llegamos a los aprendizajes, y algo que siempre y que por allí creo que va a estar, yo creo que lo voy a nombrar varias veces, y es la situación de las competencias socioemocionales que tanto se habla, pero que tanto tienen que ver antes, durante y va a tener muchísimo que ver después de esta pandemia. Y también algo que fuimos descubriendo en el camino, cuando nos dijeron, manden talleres porque hay una situación, y entonces un mes y después miramos a ver qué pasa, y entonces todo el mundo dijo, pero talleres de qué forma, de qué manera, estamos apenas comenzando el año. Y después no, ya no talleres, repensemos qué vamos a hacer. Entonces con los maestros era pensar qué íbamos a hacer con los estudiantes, qué se pensaba de qué iban a aprender los muchachos. Y entonces nos encontramos con algunas situaciones que los muchachos no eran tan millennium como creíamos, que no eran tan duros en la parte de la parte que tiene que ver con la tecnología. Nosotros creíamos que estábamos con unos muchachitos que desbarataban un computador y te desbarataban un celular, y no era cierto. Entonces allí nos pegamos la primera situación de, hey, así no es. Ellos tampoco saben, igual que, y el profesor, que aunque en Colombia en general, y Cali también con un proyecto que se denominó TITA, pero Colombia incluso desde la doctora Cecilia María, sí ha trabajado en que nosotros tengamos una situación de formación en lo tecnológico. También es cierto que a algunos maestros le hemos huido, porque no, eso va llegando después, yo no lo necesito ahora. Entonces la formación del maestro también, ahí nos dimos cuenta que muchos estábamos en pañales, y que algunos otros estaban ahí como medio pero que nunca lo aplicábamos. Entonces ahí había otra situación. Y volviendo con el estudiante, también la autonomía escolar. Perdón, la autonomía del estudiante. Nosotros si nos ponemos a ver todos los perfiles y todas las, ay no, un estudiante que sea crítico, que un estudiante que tenga autonomía, y sucede que tampoco tenían autonomía, porque les mandábamos las guías, les mandábamos, hagamos esto, y entonces el muchacho, si mi profesor al lado, yo no puedo hacer nada. Y las mamitas también, que era otra situación en las familias, cómo conciliar, porque las mamás decían, es que mi sala se volvió aula de clase. ¿Sí? Pero era bonito cuando uno dice, sí, bacano que la mamá está allí, pero la mamá no tenía las herramientas, ya estaba preparada. Entonces, ¿cómo esa situación también, cómo la podíamos mediar? Entonces, todo eso para nosotros, creo que para los maestros, ahí estoy de acuerdo con la doctora también, Cecilia María, se nos convierte en una gran oportunidad para decir qué es lo que nosotros deberíamos de mejorar en la escuela, con o sin la presencialidad de los chicos, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar esa situación de autonomía en el estudiante? ¿Cómo podemos generar esa situación también de autonomía y de formación y de liderazgo en el maestro? Porque el maestro también siempre espera espero que me den esta formación. Yo también no busco la formación que necesito para lograr mejores aprendizajes en mis estudiantes. Entonces, digamos que si nosotros hablamos de qué es lo que deberíamos de tener hoy en la escuela, qué deberíamos estarnos pensando, en la escuela hay que pensar desde los aprendizajes, qué necesitan aprender los niños. ¿Qué es lo que realmente necesitan aprender? El currículo hay que filtrarlo. Y la otra es de qué manera lo van a aprender. Porque yo tenía la posibilidad de que tenía al chico allí, me estaba dando cuenta que le estaba pasando. Hoy tengo unos chicos que están en la casa que no me doy cuenta de lo que está pasando. Que tengo que buscar herramientas para darme cuenta de eso que le está sucediendo. ¿Sí? Y si yo no tengo las herramientas y socioemocionalmente tampoco tengo competencia, no puedo darlas allá. Entonces, allí es otra situación que debe aparecer allí. Usted va a aprender, ¿qué va a aprender el chico? ¿Cómo lo va a aprender? ¿De qué manera lo va a llevar a la casa? ¿De qué manera voy a involucrar la familia? Porque así la mamita no llega a las 7 de la mañana, sino que llega a las 10 de la noche. ¿Cómo la voy a involucrar? Porque el chico está en la casa. Y de una u otra manera va a tener relaciones con sus adultos. ¿Qué es lo que están allí? ¿Cómo mediar eso y cómo profundizarlo? Y otra situación que igual tenemos que enfrentar es que así digamos que hay chicos que no podían conectarse, que les llevamos la guía, les llevamos la situación de alguna manera a la casa. Nosotros hicimos lo siguiente. Teníamos unas guías que podía hacer a lo virtual, que estaban llegando los chicos, los que tenían virtualidad.
otros chicos que tenían que llegar de guía física, ¿sí? Pero había otros que no podían llegar a la escuela por su ubicación geográfica. A esos chicos se los llevamos a la casa. Entonces, el acompañamiento ahí es mínimo. Acompañamos una parte que fue los chicos que tenían virtualidad, donde hacemos reunión. Acompañamos, aunque no tan directamente, a aquellos que le llevamos la guía física, pero tenemos un porcentaje muy alto de aquellos chicos que no se podían conectar, ni que tampoco podían llegar con la guía. Y con ellos teníamos una muy poca relación. O sea, con esos chicos hay que saber qué va a pasar con ellos en el 2021. ¿Cómo vamos a recibirlos? ¿De qué manera vamos a tratar, si se puede llamar así, de nivelarlos? ¿Sí? Y de saber que tenemos una nueva realidad, así sea alternancia, pero hay que buscar la forma pedagógicamente de llevarlos a esa situación. Y en cuanto al liderazgo, a ver, nosotros los rectores siempre, y EPORE nos ha ayudado muchísimo en cuanto a esos estilos de liderazgo que deben de permitir que la escuela avance y que los aprendizajes se den en la escuela. Entonces, hablamos de diferentes estilos de liderazgo. Yo pienso que el liderazgo tiene que ser liderazgo compartido que no solamente con sus equipo primario, que es el coordinador, sino compartido con sus maestros. Preparar con ellos, planear con ellos. Si antes no se hacía tan directamente, ahora se hace muy necesario que los rectores compartamos la situación del liderazgo. También, digamos, como que demos autonomía a los coordinadores bajo unos lineamientos lógicos y autonomía a los maestros para llegar con los estudiantes. Tiene que haber esa situación de compartir. Tiene que haber una visión compartida de lo que se quiere como escuela. Tiene que filtrarse y planearse lo que se quiere trabajar con los maestros y maestras. Y cuando me preguntan en qué necesitamos que nos acompañen, yo creo que nosotros no tenemos muy claro aquello de lo socioemocional. Y si yo no lo tengo claro, no se lo puedo transmitir a mis maestros y mis maestros no se lo pueden transmitir a mis estudiantes. Y hoy más que nunca se necesita esa parte. Se necesita eso. Y yo creo que igual seguir tratando de una u otra manera de la formación del maestro, en el sentido de que hoy quisimos, creo que fue la doctora que se refirió a eso, se llamaría de que muchos, como aparece por ahí en algún pantallazo, en algún libro que aparecía, que yo tenía 1 por 1 en el tablero, 1 por 2, y lo que hice fue llevar eso a la pantalla del computador. O sea, que lo que hice fue allí poco transformar. Pero ahora se nota más porque una cosa es que yo envíe unas guías y acompañe la resolución de esas guías, y otra cosa es que yo acompañe en una educación virtual. Es muy diferente y los maestros no estaban preparados para ello, ni los directivos. Entonces, es más, si nosotros le preguntamos a la mayoría de maestros, dicen, no, nosotros estamos acompañando a los estudiantes. Nadie casi se atreve a decir, nosotros estamos educando o estamos llevando aprendizaje en los estudiantes. Lo que se ha logrado avanzar en los aprendizajes es muy poco, es muy mínimo, demasiado mínimo. Y no aguantar el mundo o en Colombia, no aguantamos 2 años más diciendo que es que estamos avanzando poquitico, que sigamos hablando de la pandemia en la escuela, que sigamos hablando de cuántos enfermos hay o cómo los no. Hay que avanzar en el currículo, de alguna manera hay que avanzar. Y eso todavía en algunos maestros es muy mínimo en cómo ellos pueden llegar allá. Entonces sí tenemos que también formarnos en ello y formar ese liderazgo en el directivo docente para que pueda acompañar pedagógicamente a sus maestros y maestras en lo que yo digo, un liderazgo compartido, donde sea un trabajo colaborativo. Fíjense que en el caso nuestro, nuestros maestros trabajan individualmente, cada uno en su aula. Cuando dijimos ya no era taller una vez, sino que vamos a estar por guías integradas, por primera vez, doctora Cecilia María, empezamos a hablar de integración curricular realmente en la escuela. Eso fue una oportunidad. Todo el mundo dice integración, pero no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Ahora nos tocó casi que aceleradamente, bueno, ¿y cómo se van a integrar? Y entonces, ¿cómo vamos a integrar las áreas? Porque algunos, incluso yo me acuerdo, yo era profesor en ese momento, entonces yo era el profesor de ciencias y de química, biología y química, entonces con el Poder Sociales decíamos, tú haces esa parte y el universo lo doy yo, por decir algo. Esa era la integración, era un horrible. En cambio, ahorita nos tocó acelerar y aprender qué era la integración curricular y a partir de un eje articulador llegar al chico con sentido. Eso fue un reto también para el maestro. ¿Cómo llegábamos en esa situación con sentido al chico? Porque la guía por guía no era. Entonces, allá aprendimos algo que tampoco éramos, que a todo el mundo hablaba, pero que era difícil en la escuela, y el trabajo colaborativo, complementario. Yo sé esta parte, tú tienes esta otra, ¿cómo lo complementamos? Esa fue otra gran oportunidad que se dio en la escuela y que considero que también tenemos que seguirla, digamos, fortaleciendo. Aquí los líderes que somos naturales, que somos los directivos, tenemos que de una otra manera también fortalecernos en ello, prepararnos mejor
Y como decimos, esto llegó para quedarse, o sea que van a haber más incertidumbre, más situaciones que nos van a llegar y estamos preparados para eso. Y en el liderazgo estamos preparados para lo que pueda pasar mañana. No, normalmente yo sacaba mi abaco y decía punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces nadie me sacaba de allí de la ruta. Ahora me están diciendo, no, del punto 1 tiene que pasar al 10 porque esto se desacomodó. Y eso no lo estábamos todos preparados para ello. Entonces hay que prepararse también de liderazgo para la incertidumbre y depende muchísimo de nosotros, de lo que hagamos como liderazgo, de lo que tengamos claro, qué es lo que queremos, cómo queremos organizar nuestra escuela, que va a haber o no va a haber tanto retraso, porque retraso ya está, pero de qué impacto tenga depende de cómo lo hacemos. Y tenemos que repensarnos desde nosotros. La doctora decía, ojalá no siga siendo así desde arriba hacia abajo, desde la escuela. En Cali estamos con el alcalde firmando un pacto y estamos diciendo, hey, espérese, dígame, ¿qué necesito? ¿Qué tengo en la escuela y qué necesito? ¿Sí? Para que usted me dé, no de lo que usted diga, no, es que yo le voy a dar esto, no, espérese, ¿yo qué tengo? Y que mire diferencialmente que la escuela no todas son las mismas. Yo pienso que se tiene que trabajar desde el nivel central también dando más autonomías a los entes territoriales, una autonomía real, debe haber unos lineamientos de país, pero una autonomía real y la secretaría dar un poco más de autonomía en cuestión de acompañamiento, no autonomía para que yo haga lo que quiera, autonomía frente a unos lineamientos, pero sí también ese acompañamiento que parta de lo que yo necesito y no de lo que muchas veces dice la Secretaría de Educación. Qué importante esas ideas, César, poner sobre la mesa la enorme necesidad de formación de los profesores para dar esa formación integral a los alumnos, para poder enseñar de forma interdisciplinaria y cómo eso le cambia el papel al rector del centro, ¿verdad? Convertirlo en la persona que tiene que armar esa escuela para que la gente pueda aprender. Ahora, una de las cosas que creo que esta pandemia también hace claro es la importancia de que las escuelas no estén solas, de que las escuelas trabajen con otras escuelas, trabajen con estas instituciones. Y en cierta manera, Pablo, eso es lo que tú has estado haciendo. Tu proyecto se anticipó a esta realidad porque tú has estado liderando una red de escuelas cuya premisa era que una de las maneras de fortalecer la capacidad institucional de una escuela, sobre todo la que atendía a grupos muy vulnerables, era precisamente esa, armar una red y ponerle otros que tuvieran más capacidad que los apoyaran. Cuéntanos, en tu papel de líder de esa red, ¿qué desafío ha generado esta pandemia y en qué medida crees tú que esta pandemia crea las condiciones para llevar a escala a todo el país cosas como la alianza educativa? Fernando, gracias. Pues nada, un saludo para ti, Cecilia María, Andrea, todos los panelistas. Em, Efectivamente, Alianza Educativa es una red de 11 colegios en administración acá en Bogotá y es una red sobre todo donde tenemos claro que el mayor propósito es que nuestros estudiantes aprendan. Incluso ustedes ven acá, que todos los estudiantes aprendan. Yo creo que es importante siempre partir de esto porque nosotros creemos no solamente en el potencial de los estudiantes, sino creemos en que tenemos la responsabilidad de lograr que ellos aprendan. Y aquí, Fernando, tenemos que acordarnos, tú decías, nosotros ya veníamos de una crisis de aprendizaje. En unas condiciones pre-COVID ya teníamos unos porcentajes altísimos de estudiantes que se están rezagando, que tienen bajos niveles de desempeño, y lo que creemos es que nos cambiaron las condiciones, pero el reto sigue siendo el mismo. Claro, seguramente más difícil, ya no tenemos la presencialidad. Entonces, en ese contexto, cuando nos cambiaron todo el tablero, cuando de repente lo que sabíamos hacer ya no funcionaba, por ejemplo, toda la gestión curricular de Alianza Educativa, que es una gestión integral, un currículo único para todos los colegios, con mucha formación, con mucha capacitación, de repente, por la flexibilización curricular de la que habla César, nos tocó priorizar aprendizajes, cambiar los ciclos, las unidades didácticas ya no servían. Nuestro fuerte en Alianza Educativa, nosotros tenemos una propuesta muy vigotskiana basada en las interacciones sociales y de repente eso ya no está y es lo que habíamos hecho bien. Entonces todo esto, Fernando, hace que nosotros tuviéramos muy rápido que sentarnos y reaccionar, y la posibilidad de hacerlo en red ha sido fascinante. Primero, pues porque nos permitió en las distintas fases de la pandemia trabajar en equipo y resolver los problemas entre todos. Es muy difícil ese rol que tienen pues nuestros rectores, nuestros secretarios, donde a veces la soledad es agobiante. ¿Yo cómo voy a resolver esto? ¿Con quién lo hablo? ¿Con quién comparto los dilemas? ¿Cómo balancear los retos de corto plazo de apagar incendios, pero también los retos de mediano plazo y cómo voy anticipándome a lo que viene? Y sobre todo una cosa que hablamos hace varios meses, Fernando, que es
¿cómo puedo construir capacidades para resolver retos adaptativos? Hay problemas técnicos que requieren soluciones técnicas, necesito conectar a estudiantes, pero hay otros que es, por ejemplo, cómo cambio la forma de tomar decisiones, cómo descentralizo un currículo o una forma de hacer desarrollo curricular de una manera que no lo había hecho antes, cómo creo redes de cooperación entre docentes para poder trabajar. Entonces esos retos adaptativos requieren una construcción de capacidades importantes. Yo creo que nosotros en las distintas etapas que hemos estado en la pandemia pasamos de una etapa de reacción, de apagar el incendio, donde lo que buscamos fue garantizar que los estudiantes no salieran del sistema educativo, y eso requirió muchísima convicción y muchísima fuerza para evitar perder a nuestros estudiantes. Cuando empezó la pandemia, llegamos a tener 400 estudiantes de nuestros 11.400 que no aparecían. Y tuvimos que activar todas las redes y durante semanas la energía institucional se encarriló en eso, ¿sí? Después nos dimos cuenta que hay muchos estudiantes con riesgos psicosociales. Tuvimos que activar toda una red de apoyo psicosocial virtual, porque nosotros, pues una de las funciones es ser garantes de los derechos de los niños, y en eso tuvimos que activar también unas redes distintas. Pero una vez logramos reaccionar, pasamos a una fase de estabilización, donde lo que dijimos fue listo, ya tenemos a los estudiantes y tenemos controlado, pero ahora tenemos que estabilizar el modelo pedagógico. Entramos a un ciclo de guías, de construcción de guías, como decía, creo que también César, unos estudiantes las reciben físico, unos estudiantes virtualmente, cuál es la calidad de esas guías, cuál es la calidad de la evaluación formativa que estoy haciendo, si le estoy dando acompañamiento. Después vino una fase, Fernando, de transformación, y nosotros muy rápido dijimos, de aquí tenemos que salir transformados, y eso, Cecilia María, tú lo mencionaste, porque si nosotros nos quedamos en apagar el incendio no vamos a ver las oportunidades. Y ahí podría hablar muchísimo, pero uno de los ejemplos es que nosotros tenemos todo un currículo de competencias socioemocionales y transformamos el programa para hacer actividades para las familias. Eso nunca se nos hubiera ocurrido antes. Y hoy en día, en el currículo, estamos diseñando actividades para que trabajen en las familias el desarrollo de habilidades socioemocionales, no solamente los estudiantes, o materiales de lectoescritura que están pensados para otros propósitos. Entonces, ese ciclo de apagar incendios, de estabilizar, pero también de transformar, es lo que nos ha permitido movernos entre el corto plazo y la tarea de hoy, pero como líderes también en pensar en lo que se viene un poco más adelante. Y termino, Fernando, con el gran reto y el desafío de este momento, que es la reapertura. Y ahí es donde la pregunta que tú haces es muy relevante, porque esto es una cuestión de liderazgo y esto es una cuestión de recuperar la confianza. Nosotros hace más o menos mes y medio, cuando el ministerio y la secretaría dijo, listos, vamos a permitir la reapertura, hicimos unas primeras encuestas y la respuesta de todo el mundo fue, queremos quedarnos cerrados, ¿para qué abrir? Esto es muy arriesgado, ya nos acostumbramos a esta nueva realidad, quedémonos donde estamos. Y si nosotros nos hubiéramos quedado ahí, hubiéramos tomado la decisión de decir, ya cerremos el resto del año. Tuvimos que sentarnos y trabajar en equipo, volver a poner en el centro a los estudiantes y decir, si esta pandemia va para largo, nosotros tenemos que arrancar desde ya a aprender para que lo que hagamos el otro año funcione mucho mejor. Hicimos todas unas consultas con las comunidades, 23% de las familias pidieron regresar. Hicimos unas consultas con nuestro equipo, el 40% de nuestro equipo dijo sentirse muy dispuesto para volver, y contratamos una firma experta en bioseguridad que nos ayudó a armar un programa para poder prepararnos y cuidarnos entre todos. En resumen, eso permitió que hoy nosotros tengamos 7 colegios presentados para la reapertura, donde seguramente el próximo martes iniciaremos con unos pilotos muy focalizados, muy controlados, absolutamente voluntario tanto para estudiantes como para docentes, y eso lo hemos respetado, pero esto, Fernando, lo que nos está permitiendo es primero un sentido de urgencia para atender a los estudiantes que hoy están más necesitados y que han tenido rezagos más importantes de aprendizaje, pero también psicosociales, pero sobre todo seguir construyendo esas capacidades, porque hoy sabemos que todo el 2021 seguramente va a ser una alternancia donde vamos a tener que combinar la presencialidad y la virtualidad, y lo que aprendamos en estas semanas nos va a permitir para que el otro año podamos enfocarnos en lo que importa, que es el aprendizaje, y no nos quedemos en esta, como tú dices, mentalidad de emergencia o mentalidad de crisis de la cual no vamos a salir. Entonces, pues yo resumiría eso, creo que el liderazgo es fundamental,
y nosotros sí tenemos que mirar hacia adelante y ver lo que se nos viene, porque si no nos vamos a quedar en una mentalidad de emergencia de la cual no vamos a salir. Muchas gracias, Pablo. En un momento les voy a pedir a ustedes que piensen 3 o 4 cosas que podrían hacerse para garantizar que en todas las escuelas de Colombia, que en todas las municipalidades, que en todos los estados hubiese el mejor liderazgo posible para armar este renacimiento. Pero escuchándolos yo pensaba, yo decía, yo creo que una de las grandes necesidades que tenemos todos en este contexto, y me incluyo, es reimaginarnos cuál es el sistema que tenemos para enseñar, porque en verdad uno de tantos años de hacer las cosas de una manera tiene internalizado subconscientemente una idea de que, bueno, el sistema es de esta manera. Y en tratar de acomodarse a la nueva situación, uno lo que busca es cómo puedo yo reproducir ese sistema en esta situación. Y resulta que eso no funciona muy bien. En verdad, el sistema ahora es mucho más fluido, por lo que yo escucho ahora diferente, los canales de entrega, de delivery, el mecanismo de delivery es otro. No es que no hay, es otro y es fluido y está armándose. Pero yo creo que antes que uno pueda reconfigurar en su cabeza cuál es el nuevo sistema que tenemos de delivery, más fácil va a ser decir, ok, ahora vamos a fijarnos metas porque este es el sistema, ¿verdad? Me explico, por ejemplo, nosotros en la Universidad de Harvard decidimos hace 7 meses que íbamos a enseñar este año en línea. Nunca habíamos hecho eso. Y bueno, la universidad invirtió una buena cantidad de esfuerzo en darnos, le costó un déficit fiscal grande el poder hacer esa inversión, formarnos para que aprendiéramos a hacer las cosas y nos pasamos el verano a aprender cómo funciona uno en Zoom, etcétera. Y sin embargo, yo todavía me encuentro en una cantidad de cosas de las que yo dependía que estaban basadas en la presencia física. O sea, yo chequeaba con mis estudiantes, yo dirijo un programa, su bienestar, simplemente mirando dónde estaban y acercándome a verlos cómo estaban y así le tomaba yo el pulso. Y resulta que ahora eso no lo puedo hacer. Entonces hay que crear otros mecanismos porque si no uno se siente como que hubiera perdido la mano y se imagina que tiene la mano ahí pero no siente nada, ¿no? La mano no está. Entonces lo que hay es que buscar otra mano. La mano tiene que ser otra porque esa mano no es, ese mecanismo no está. Entonces la pregunta es cómo puede uno facilitar esa reconfiguración mental de cuál es el sistema en este momento, cuál es el sistema que nos permite que la gente aprenda. La otra cosa es que yo creo que, verdad, hay otras maneras de trabajar. Por ejemplo, yo he visto que es mejor decidir que no decidir. Y habiendo participado en varias conversaciones de este tipo, me doy cuenta que hay como diferentes tipos de personas en posiciones de responsabilidad. El que decide y el que no decide. Y yo creo que decidir es mejor, aunque se equivoquen porque aprende más rápido, ¿no? Mientras que esperar es peor. Esperar hasta el último momento es peor porque ahí la cosa es más complicada. Segundo, yo creo que hay que aprender a decidir y a funcionar mucho más automáticamente con escenarios. Es decir, bueno, si el mecanismo de entrega es este, lo hacemos así, y si no así, y si no es B. Eso a lo mejor siempre era bueno, pero yo creo que ahora es indispensable lo de hacer un segundo hábito, el poder funcionar con 2 o 3 escenarios. Tercero, la necesidad de capacidad de feedback formativo es urgentísimo en este momento, el estar preguntando todo el tiempo, ¿y esto cómo está funcionando? Eso que decía Cecilia María, es decir, ¿y eso qué niños son los que están conectados y están aprendiendo? No, eso seguramente era necesario antes, pero ahora es claro que sin eso es imposible, es como manejar con los ojos cerrados, ¿no? Y luego el aprendizaje continuo. Lo que yo sí creo que ha creado esto es ha hecho mucho más visible la urgencia, la necesidad existencial que tenemos todos de estar aprendiendo, y eso lo hace por una parte interesante. Yo me siento como 30 años más joven porque resulta que tengo que aprender un montón de cosas para funcionar y hay una parte buena de eso, ¿no? Pero es un desafío, es estar aprendiendo todo el tiempo. Entonces, bueno, para no hablar mucho más, yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esas 3 o 4 cosas que podríamos hacer para facilitar, bien sea ese cambio de los esquemas mentales de cuál es el sistema, bien sea el facilitar que la gente aprenda a decidir y a trabajar de otra manera, bien sea las ideas que ustedes han puesto sobre la mesa que permitan que un sistema pueda seguir enseñando por los años que vienen por delante, que van a ser unos años difíciles, si no por otras razones, porque van a ser difíciles desde el punto de vista fiscal, pero seguramente difíciles porque el impacto de esta pandemia sobre los niños, sobre su familia, no es una cosa que se va a borrar rápido, no es una cosa que se va a borrar en unos meses, ¿no? Cecilia. Sí, yo estaba pensando un poco que pues realmente frente a lo que nos estamos, o frente a la problemática que estamos, obviamente que hay que responder con mucha imaginación. Y yo estoy muy contenta de oír lo que he oído hoy. O sea, el cuento este de que
tanto habíamos dicho que era importante la tecnología. Yo me acuerdo cuando entramos en el 2002, en el 98 a la Secretaría de Educación, que yo empecé a mirar que los maestros pues tenían unas vacaciones de 11 semanas, pero que se tomaban 15, en fin, y que cómo hacíamos para que realmente esos maestros utilizaran el tiempo en capacitarse y los mandamos. Yo me acuerdo que el sindicato me dijo, sí, pero entonces nos capacita. Y les dije, bueno, sí, yo los capacito. Y arrancamos a contratar cualquier tipo de entidad que les ayudara a manejar el computador mínimamente. Y yo vi a estas señoras con ese nivel pues, de edad y de todo, enfrentándose a ese computador con esas dificultades. Y bueno, y eso pues obviamente, pues ahí está, y esto hace pues, más de 20 años. Sin embargo, ahora no fue el problema de nosotros estar encima diciendo es que tienen que integrar la tecnología, sino que ustedes están integrando la tecnología porque la necesitan y están integrando formas distintas de llegar y están integrando y están valorando eso. Yo creo que eso tiene una fuerza enorme, eso tiene una fuerza enorme que sea desde la necesidad como como uno reacciona. Me encanta lo que dijo César sobre la integración de los currículums, sobre esto probablemente de trabajar sobre proyectos. Y era una cantaleta que teníamos. Claro, hay que armar proyectos y hay que mirar el currículum, pero hay que mirarlo integrado. Y si nosotros trabajamos sobre proyectos, los muchachos van a poder trabajar, pues van a tener mucho más sentido cuando entren en las áreas, pero sobre una problemática concreta. Y que eso lo estén haciendo los rectores. No, César, mejor dicho, para mí es decir, es una maravilla que se hayan sentido enfrentados con eso y que eso realmente les esté ayudando a poder desarrollar en este momento de pandemia aprendizajes de los muchachos. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que hay muchos elementos de los que se dijeron, de los que obviamente planteó Pablo, César, de los que planteó el secretario, que yo creo que eso tiene una fuerza enorme. Ahí en el chat yo estaba mirando, hablaban mucho de cómo se estaba afrontando lo rural, obviamente, y ahí le respondían también en el chat un poco de experiencias maravillosas que a través de la tecnología se pueden desarrollar en lo rural, no necesariamente, pues ahí tenemos una problemática enorme que también la ponían en el chat, pues cómo logramos no solamente que las escuelas las podamos, porque cuando empezamos con empresarios de educación, con empresarios a mirar qué era el problema de la conectividad, nos dimos cuenta de que obviamente o como Estado lo que se estaba centrando era cómo conectábamos las escuelas y ahora teníamos que pasar a cómo conectamos las familias. O sea, el problema no es conectar a las escuelas, sino cómo conectamos las familias. Y para contestar a una de las preguntas del chat, yo les digo, sí, efectivamente, yo creo que ya llegó el momento de considerar la conectividad como un servicio básico, o sea, como consideramos antes el agua, como consideramos antes la electricidad, yo creo que nos tenemos que conectar, porque esa sí es la forma, inclusive de romper muchos problemas de inequidades. Unos niños que desde el área rural tengan toda la posibilidad de, por ejemplo, de ofertas educativas que están en la red y unos maestros que desde el área rural no se sientan absolutamente aislados, respondiendo solos a la realidad educativa de unos niños, sino que se puedan conectar y puedan conectar sus niños a lo que está pasando en el mundo, a sus intereses. Yo creo que eso va a ser un mundo distinto. De manera que yo creo que ahí, digamos, la conectividad mirada como un servicio básico está a la orden del día y va a ser una cosa muy importante, pues no solamente que está importante en la pandemia, sino en la post-pandemia. Pues yo no sé qué más, pero es que yo creo que los elementos están dados, Fernando, y oigamos a los otros, pero yo realmente estoy muy contenta de oír este panel. Qué bueno, Cecilia. César Ocoró, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que ahorita que la doctora hablaba es que cuando uno dice que qué sistema podría funcionar para que los estudiantes aprendan más y mejor.
nosotros, yo estaba trabajando en la Isla Balaca, que es una zona acá bastante vulnerable en la ciudad de Cali, y se levantó un chico de quinto de primaria en ese momento. Yo estaba en una escuela, estaba de profesor de la escuela, y estábamos en un microcentro, no sé si acuerdan todos, aquí en el caso de doctora Cecilia María, cuando trabajamos los famosos microcentros, y entonces eran como las semanas de desarrollo institucional, pero se hacían, pues, digamos, durante todo el año, y se levanta un chico, yo no creo que tendría 12 años, y me dice, mire, profe, yo no sé a mí por qué me hablan tanto de ese man llamado Simón Bolívar. La maestra lleva 3 meses hablando de ese man y no me explica por qué mis amigos se mueren en la calle y cada semana yo entierro uno. ¿Por qué no me explica? Es más, el chico estaba tan ubicado que me dijo, explíqueme la relación de Simón Bolívar con eso. O sea, ¿por qué me trata? Y es posible que existiera la relación, ¿cierto? Pero ¿por qué me tiene 3 meses hablando de ese man si yo ni siquiera lo conocí? Entonces yo insisto que un sistema educativo tiene que pensarse qué es lo que deben aprender los chicos y cómo lo deben aprender. Un sistema educativo también tendrá que pensarse en integrar las familias. Por ejemplo, ahorita, en las oportunidades que decía también la doctora Cecilia María que teníamos, hay una situación, y es que yo conocí a doña María. Ella no, yo no conocía, si no hubiésemos tenido la pandemia, no lo hubiese conocido, fíjense. A punta de que había el computador, conocí a la señora María y ella me conoció a mí, porque ella a lo mejor, es más, una vez ¿usted es el rector? A lo mejor me había seguido 10 años y no lo había conocido. O sea que sí hay que integrar la familia en el proceso, también comunidades de aprendizaje trabaja muy bien eso, hay que integrar a las familias en el proceso de aprendizaje de los chicos. Por más humildes que creamos que sean, tienen mucho que aportar. Muchísimo muy que bueno. aportar, además porque hacen parte de la situación que tenemos, así sea la señora del barrio del estrato 1, del estrato, sí tienen que aportar y deben aportar, y nosotros siempre los maestros nos quejamos de que la familia no está en la escuela, pero es que nosotros nunca la llamamos a integrar. Los maestros han sido muy innovadores, muy creativos, muchos aprendimos, voy a hablar por mí, en estos 8 meses lo que no vamos a aprender en los últimos 10 años, si era que sí era posible aprender. Y si era posible, como decía ahora la doctora, que hubiéramos llegado a conocer y a manejar la tecnología. Nos costó. Algunos todavía nos daba miedo del mouse. Y decíamos, ¿eso qué es? Más como si picara. ¿Sí? Y todavía decíamos que no lo íbamos a utilizar. Y en estos 8 meses aprendimos a utilizarlo. Y aprendimos a manejar las redes y a decir que Zoom y que Meet y que, bueno, otras miles de cosas y han sido muy creativos. O sea, los maestros son capaces. El problema no era la formación como estuviera la forma. La idea era también cómo estábamos aplicando lo que ya sabíamos. Eso es importante y el sistema educativo tiene que repensar allí. ¿Cómo llegan los maestros al aula? Nosotros tenemos un problema en Colombia, independiente de que se haga o no evaluación a los maestros, que yo creo que no pasa por allí, sino que cómo los acompañamos y cómo verificamos que esa formación esté llegando al aula. Ese es un problema no resuelto. O sea, a mí me dan una formación, ¿usted cómo la aplica, señor rector? ¿Cómo la está aplicando allá? Esa parte, ese lancito allí falta, algo nos debe de ir ahí para saber que se está haciendo o no. Y un sistema educativo también que busque que los estudiantes aprendan a repensar algo que sí estamos en mora en Colombia, antes de pandemia, ahora y después, y es la evaluación. Es un tema que no hemos tocado aquí totalmente y es un tema importantísimo. ¿Cómo evaluamos? ¿En qué momento evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Ese es un tema no resuelto y hay que tocarlo. Y un sistema educativo debe pasar por allí. ¿En qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Porque muchas veces cuando nos hacen las pruebas externas, las pruebas internacionales, uy, pero ¿qué pasó? Y a veces decimos que si el muchacho sabe eso, porque nosotros no sabemos cómo preguntar si él está aprendiendo o no y qué hacer con esa información que tenemos, cómo retroalimentamos esos procesos para que el estudiante aprenda. Yo diría que aportaría sobre eso en cuanto a los sistemas educativos que nos pueden dar posibilidad de que los estudiantes aprendan más y mejor. Yo quisiera meter la cucharada porque es que esto de la evaluación me parece crucial, César. Y yo creo que ahora que los maestros están enfrentando a decir, ¿será que sí están aprendiendo? ¿Será que no están aprendiendo? Cuando tú lo tienes al frente y le haces el quiz, pero en este momento que están diciendo, ¿será que están en la casa? ¿Qué será lo que aprendieron? ¿Sí será lo que aprendieron? ¿No será lo que aprendieron? La evaluación empieza a tener un sentido completamente distinto, que no es para rejarlo, que no es para regañarlo, sino es para saber si lo que necesita aprender lo está aprendiendo. Esto es una maravilla, o sea, que nos pongan frente a la evaluación de manera distinta es una ganancia enorme que tenemos que capitalizar. Doctora, y lo que es la evaluación formativa, Fernando, porque pues igualmente estábamos en la función de que yo evalúo, usted ganó, usted perdió.
por ejemplo, en la escuela, en el colegio teníamos la discusión, pero es que yo ahora no sé si él lo está haciendo o la mamá. No importa, ojalá las mamás se metieran, ojalá se metieran las mamás. ¿Por qué nos asusta eso? Al contrario, pero fíjense que otra forma de verificación de qué está pasando con esos aprendizajes. Oye, acaba de poner Andrea en el enlace del chat un informe de lo más interesante. ¿Por qué no nos cuentas de qué se trata, Andrea? Sí, Fernando, es que los estoy escuchando y hicimos en apoyo con el Banco Mundial de Empresarios por la Educación una encuesta a directivos docentes para comprender un poco en estos tiempos y me fascina porque parte del liderazgo es tomar decisiones desde los datos y eso creemos en Empresarios por la Educación. Y en este ejercicio, dentro de esta encuesta, escucho a César, a los dos César, a Pablo. Parte de los datos que pudimos recolectar es esa preocupación de cómo acompañar a la familia y entonces eso se conectaba en cómo apoyar a los maestros y a los directivos en el desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitieran hacer acompañamiento. Segunda preocupación, evaluación, pero esa evaluación centrada en cómo lograr entender y comprender si el proceso de aprendizaje se estaba dando en los estudiantes y cómo acompañar ese proceso de esa evaluación. Entonces los estaba escuchando y me encantaría invitarlos a las personas que puedan leer este documento porque creo que desde ahí hay una mirada desde la realidad y es cómo desde estos elementos podemos acompañar y también aportarle el ejercicio del apoyo y la contención socioemocional, porque como tú lo dijiste al inicio, esto no termina, esto apenas empieza, pero el acercamiento de la familia a este proceso, y como lo acaba de decir César, esos papás ojalá ayuden muchísimo, pues esta es una relación que se develó y que se está fortaleciendo cada día más, porque es comprender cómo aprenden los niños, las niñas, los jóvenes, pero sobre todo cuál es el rol de la familia. Entonces, por eso compartí este documento que me parece pertinente en esta conversación que los estoy escuchando. Gracias, Andrea. Y sé que estamos sobre la hora. Vamos a escuchar de Pablo y de César sus comentarios finales y luego tú cierras, Andrea. Pablo. Fernando, gracias. Sí, cinco ideas. La primera tiene que ver con lo que decían de conectividad. Yo creo que hoy la conectividad se volvió uno de esos factores que garantiza el acceso a la educación y yo lo igualaría incluso con la alimentación escolar. Acuérdense que alimentación escolar no surge como un programa de seguridad alimentaria, sino como un programa de permanencia, ¿sí? Y para mí es así de relevante, por supuesto de dimensiones distintas, pero hoy un estudiante que no tiene conectividad es equiparable a un estudiante que no está teniendo acceso a la educación y eso cambia la dimensión y el reto y por eso el sentido de urgencia es dramático. Yo creo que uno de los grandes regalos de la pandemia ha sido la flexibilización curricular y sobre todo tener que priorizar aprendizajes. Nada más complicado en el mundo educativo que ponernos de acuerdo en cuál es el alcance y secuencia o cuáles son los objetivos de aprendizaje de un año. Porque nunca el tiempo es suficiente porque queremos abordar demasiado y cuando nos dicen de malas, tiene la mitad del tiempo, tiene la mitad del espacio, no podemos volver a unos currículos sobrecargados, sino tenemos que enfocarnos en lo más esencial y hacerlo bien, porque nuestros profes todo el día están corriendo porque no alcanzan con todo lo que hay. Creo que ha habido un regalo gigantesco y es en la colaboración. Miren que yo creo que nunca habíamos tenido una liberación de contenidos y de materiales como por ejemplo, lo que ha consolidado el Ministerio de Educación. Todo el mundo generosamente ha abierto sus currículos, ha dicho, le presto mis planes, mis proyectos. Andrea, ustedes desde empresarios han también hecho un esfuerzo gigantesco por consolidar eso. Y de repente hoy un profesor tiene 1 millón de recursos para hacer lo que quiera. Eso ¿Perdimos a Pablo? Eso parece. Pablo, no te estamos escuchando. Mientras Pablo se vuelve a conectar, César, ¿por qué no escuchamos de ti? Y cuando Pablo regrese, él termina. Vale, gracias, Fernando. Bueno, unas últimas reflexiones. Creo yo que para incentivar ese cambio que tenemos que tener en esa como reprogramación dentro del ejercicio de liderazgo, creo yo, y ya lo mencionaba César, es ejercer un liderazgo compartido. Creo yo que llega un momento en el que todos los que estamos tomando decisiones en esta situación atípica, inesperada y para la que nadie estaba preparado, nos vamos a encontrar con una pared. Entonces, al tener un liderazgo compartido, al tener ejemplos, el tener con quién consultar, con quién descargarnos y demás, nos va a generar que a otra persona se le puede ocurrir la idea y nos puede ayudar con la salida. También creo que
dentro de estos ejercicios y reformas que estamos pensando u oportunidades que hemos visto, creo que hay que apostar también por fomentar el aprendizaje autónomo, no entendido como simplemente te doy una información, te doy unas guías y tú verás cómo lo soluciona. No, hay que aprender a aprender. Uno de los primeros choques que yo tuve cuando pasé del colegio a la universidad a compartir con matemáticos puros, es que mi primera clase fue demuestre que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Pero ¿cómo así? Esto no fue lo que me enseñaron. Dijo, o sea, no, eso fue lo que te dijeron que daba, pero ¿cómo se llega allí? ¿Cómo así que la suma de los ángulos de un triángulo da 180 grados? Entonces, no, hay que llegar hasta allí y para eso se requieren unas etapas, unas fases. Creo yo que debemos apostar también por procesos de aprendizaje autónomo, no solo en los estudiantes, también en los docentes. Sé que es complejo, sé que es difícil, que se requiere un contexto de acompañamiento muy fuerte por parte inclusive de las familias, pero sí creo que los sistemas educativos hacia allá deben migrar y han ido migrando. La tecnología también ha generado unas brechas muy grandes. Estudiantes activos, proactivos, con un celular, un acceso a YouTube, te aprenden a programar muchas veces por sí solos. Y así la brecha, por ejemplo, se va a aumentar. Entonces, quien tiene la capacidad, quien tiene la habilidad, igual lo va a hacer, con un docente o sin un docente. Por eso creo firmemente que el aprendizaje autónomo es algo que debemos estar promoviendo dentro de estos ejercicios. Por supuesto, la flexibilización e integración curricular, inclusive para descargar a los docentes en su ejercicio, la angustia y demás, el que puedan trabajar de manera conjunta, hacer planes comunes, que una evaluación o un mismo proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, nos sirva a varios docentes en diferentes áreas, que se aprenda del contexto, y creo yo que es también algo que nos puede ayudar muchísimo a solucionar o a mediar o a paliar esta crisis, e inclusive para que se vuelva el modelo de aquí en adelante. Y de parte de nosotros, pues los gobiernos locales y nacionales tenemos que dar acceso a herramientas. No vamos a dar nunca y vamos a solucionar todas las barreras que existen. La última milla, por ejemplo, venimos hablando de la última milla hace mucho tiempo y no se ha logrado completamente, pero sí identificar cuáles de las herramientas que podemos dar podemos llegarle a las instituciones educativas, que no todas tienen las mismas necesidades, y eso es algo en lo que muchas veces fallamos nosotros, quienes estamos en el lado de la política pública, diseñando e implementando la política pública con camisas de una sola talla. Creo yo que es un momento en el que más que nunca debemos identificar que existen diferencias en el contexto y que con algunos ajustes se puede llegar de manera diferenciada con herramientas que pueden ser más significativas. Muchas gracias, César. Qué bueno que estás de vuelta, Pablo. Regresamos a ti. Sí, se fue la luz en mi casa, preciso, ley de Murphy. Entonces, nada, priorizar, o sea, garantizar acceso con conectividad, priorizar aprendizajes, no, pues, es decir, no volver a los currículos sobrecargados, esa colaboración y liberación de contenidos no puede parar. Decía que César, pues, habló de las familias y nosotros llevamos décadas queriendo involucrar a las familias y hoy las tenemos metidas en los salones de clase, para bien y para mal. Y eso ha sido un regalo gigantesco porque pues hoy entendemos que son aliados nuestros y también las familias comprenden la complejidad del proceso educativo. Y lo último, cerraría Fernando, es en cambiar la visión que tenemos de los estudiantes. Si nosotros como educadores queremos seguir controlando, queremos seguir, digamos, solo pensando en la disciplina en el salón de clases, que lo que importa es que por la nota y entonces con la amenaza de perder el año el estudiante sí va a actuar, ya nos dimos cuenta que pues el estudiante no lo puedo seguir controlando como antes. Tuvimos que modificar nuestros sistemas institucionales de evaluación y hoy incluso la pérdida de años ya no es una amenaza como se usa normalmente. Eso nos cambia el paradigma y nos puede, digamos, ofrecer una posibilidad de ver a los estudiantes con mucha más autodeterminación, con mucha más autonomía, y eso pues aceleraría también y transformaría prácticas pedagógicas que de alguna forma siguen siendo muy centradas en el docente y muy a la antigua. Entonces, pues esas serían como algunas ideas, Fernando, que nos pueden ayudar a salir transformados de esta crisis. Magnífico, Pablo. Bueno, pues ha sido un gusto. Le voy ahora a pedir a Andrea que cierre, pero yo termino esta conversación de un viernes en la tarde, en verdad muy esperanzado, sobre todo de escuchar la mentalidad, el mindset con el que ustedes están encarando esta situación, que por supuesto nadie la deseaba y no se la recomendamos ni a nuestros mejores amigos ni a los peores enemigos, pero es la que nos tocó vivir. Y entonces de lo que se trata es de seguir haciendo nuestro trabajo, atendiendo los desafíos que teníamos antes de la pandemia en un contexto muchísimo más difícil
y que hace muchísimo más esencial el liderazgo y el buen liderazgo. Así que yo creo que todas las ideas que ustedes han puesto sobre la mesa sobre cómo apoyar ese liderazgo van a ser muy valiosos y yo confío que esta conversación tendrá su impacto. Así que le pido ahora a Andrea, que es quien nos invita, quien nos convidó, que cierre las palabras. Muchas gracias, Andrea. A ti, Fernando, muchísimas gracias. A César Ocoró, César López, Pablo Jaramillo, Cecilia María, a todos muchísimas gracias por ese espacio. Tomé nota de todo lo que ustedes dijeron, pero quiero cerrar con unas palabras y te voy a retomar a ti, Fernando, en tu libro, que me parece muy importante y dice así, dos cosas que creo que recogen lo que hemos hablado aquí. La pandemia develó con mayor crudeza problemas que no teníamos resueltos, enormes desigualdades educativas, condiciones de fragilidad, diferencias entre escuelas, así como nos recordó la importancia de capacidades que no estábamos enseñando ni entre los estudiantes ni los maestros. Algunos estudiantes han aprendido más que otros durante la emergencia, cuando han estado confinados a sus hogares, porque sabían aprender de forma autónoma, porque tenían la capacidad de organizarse o porque tenían acceso a conectividad y mejores condiciones para estudiar. Segunda frase que creo que recoge esta conversación de tus palabras del libro. Un elemento fundamental del liderazgo necesario durante esta crisis incluirá facilitar la clara comprensión de las implicaciones del momento en que vivimos para la educación. Cuáles son los riesgos para cada sociedad creados por la pandemia y cómo alinear la educación con una visión esperanzadora en respuesta a esos riesgos. Creo que esas palabras que recoges tú en este texto que nos invitas y nos convidas a leer, pero sobre todo la experiencia de César en Cundinamarca, de Pablo, y también todas las que se recogen en el chat y en esas conversaciones, nos invitan a eso, nos invitan a esa reflexión de que ya no es formarse por formarse, ya no es enseñar por enseñar, sino es cuál es el contexto, para qué, cómo priorizamos los aprendizajes. Y yo creo que esto es lo que desde Empresarios por la Educación promulgamos, y es que el liderazgo educativo lo que busca es generar confianza, generar condiciones y capacidades en los territorios y más en un país como el nuestro que es descentralizado, donde la potencia está en los territorios, el ministerio es un apoyo y eso es lo que estamos construyendo también de la mano con el ministerio que es la Escuela de Liderazgo y es una escuela de liderazgo escuchando a los equipos de las secretarías de educación, a esa mirada territorial, porque solo en equipo y solo en un liderazgo, como lo han repetido sistemáticamente en esta conversación, que se construye y se teje desde el territorio hasta la mirada nacional, vamos a fortalecer nuestro sistema, vamos a seguir pensando en el estudiante en el centro, vamos a priorizar aprendizajes, pero sobre todo vamos a tener mejor calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron en esta tarde de viernes que nos deja, creo que recargados para seguir haciendo. Tú tienes otra lección en el libro y es que dice que todos los que trabajamos en la educación tenemos un compromiso y ese compromiso es en el hacer algo. Entonces mi invitación en esta tarde de viernes es que reflexionemos qué estamos aportando, qué estamos haciendo cada uno para que realmente nuestros niños, niñas y jóvenes suceda lo que tiene que pasar y es que no se desconecten del sistema educativo. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Felicidades. Gracias. Adiós. Chao, gracias. 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 Un abrazo para todos. Gracias.